Y vamos a conversar sobre lo que se viene encima este fin de semana, lo que sigue sobre todo, porque quizás lo que se viene encima básicamente es una elección y puede ganar uno u otro. Lo importante es lo que pasa después. Y vamos a conversar con Hugo Herrera, con quien cotidianamente invitamos para justamente hablar de la actualidad. Gracias por estar acá, Hugo. No, gracias a ti por la invitación, un gusto. A ver, por cierto, la votación del domingo es muy importante, sin duda. Pero fíjate que ha cobrado vida a raíz de lo que han dicho básicamente la mayoría en ambos apruebo y rechazo. Ha cobrado una particular atención, no necesariamente lo que pase el domingo, sino lo que pase al día siguiente del domingo. Porque con esta lógica de rechazar para reformar o de aprobar para hacerle nuevos cambios más adelante, la idea básicamente de que íbamos a tener una decisión definitiva respecto de una nueva constitución este 4 de septiembre, evidentemente ya no calza. Va a haber un periodo que nadie sabe cómo va a ser ni cuál va a ser la confección de esa nueva lógica posterior al 4 de septiembre, Hugo. Sí, yo estoy de acuerdo en que el lunes parte un nuevo trabajo, sea quien sea que triunfe. Por supuesto que los escenarios van a ser distintos parcialmente, pero yo creo que estamos lejos de algo así como una salida final a esta llamada crisis del bicentenario, por decirle de alguna manera. Y creo que aquí el análogo histórico puede servir, porque la crisis del centenario, yo siempre he hecho los paralelos entre estas dos porque creo que es el mejor contrapunto, porque se parece mucho a esta en muchos aspectos, por lo menos en la estructura. Tuvimos la Constitución del 25, pero después el gobierno de Alessandri cae en crisis, viene la dictadura de Ibáñez, y recién después, con el segundo gobierno de Alessandri, cuando en el fondo él genera un consenso con la derecha, fuerzas de centro, izquierda y derecha, que la Constitución del 25 empieza a vivir, por decirlo así. Y eso pasó en los años 30, o sea, tenemos un periodo de más o menos 10 años entre la Constitución y la solución de la crisis. Entonces, yo quizás ojalá no sean 10 años para salir de nuestra crisis, pero aunque fuera aprobada la carta del este domingo, no es el momento en el que va a estar zanjado el problema. Y por lo mismo, creo que hay que desdramatizar también si gana el rechazo, porque decir, qué sé yo, las fórmulas que se están barajando tienen un umbral de algo así como 6 meses. 6 meses en este tipo de crisis tampoco es tanto tiempo. O sea, las reformas van a requerir tiempo si se aprueba el proyecto. La formulación de un nuevo mecanismo, digamos, va a requerir algún tipo de negociación y de tiempo. Pero en ambos casos creo que los umbrales en los que nos estamos manejando son bastante razonables, pensando en la envergadura de estas crisis y en lo difícil que es salir de ellas, porque se trata sobre todo de recomponer la legitimidad de las instituciones, y eso requiere renovación de élites, renovación de discursos, reformas institucionales importantes que no necesariamente todas están en la Constitución. Y así. Entonces concuerdo plenamente con esta como nueva mirada que se le está dando al asunto, y creo que es lo más aceptado. Ahora, Hugo, si es que tomando tu razonamiento como base, básicamente para ponerlo así en términos muy esquemáticos, lo que se va a votar por una gran mayoría de los chilenos, suponiendo que las encuestas más o menos plantean cosas relativamente correctas en esa dirección, independientemente de quién gane, pero la mayoría, lo que va a decidir es cuál de dos textos, el que se presenta hoy y el que se hay que confeccionar mañana, cuál de los dos textos, o incluso podríamos tomar la Constitución vigente, cuál de los dos textos es la base más idónea para reformar las cosas que hay que reformar y transformarlas en la nueva Constitución. Y esa es una posición bastante, me parece, interesante, porque la nueva Constitución, el boceto de la nueva Constitución, cambia radicalmente muchas cosas de la Constitución vigente. Y si es que se produce
una victoria del rechazo, bueno, no sé si va a tomar esa conversación posterior, va a tomar como base para reformar lo que se rechazó o va a tomar como base la Constitución vigente. Mira, yo creo que eso se despeja de alguna manera en la medida en que la Constitución vigente, perdón, la Constitución, el proyecto, no obstante todos los problemas que tiene, sobre todo en cuestiones de plurinacionalidad, en cuestiones de El sistema político. sistema político que está medio enredado y la división de poderes no queda tan clara, en el problema de la doble cámara, digamos, del Senado y la Cámara de Diputados o la Cámara de las Regiones que se ven ahora. Dejando de lado esos problemas, hay un consenso fundamental en algo que a mí me parece central, que es esta idea del Estado social de derecho. O sea, Chile venía desde comienzos de siglo, con la Constitución del 25, teniendo los rudimentos de un Estado social de derecho que se fue desarrollando, pero que era muy incipiente, sobre todo por la pobreza del país. Ahora, en los años 70 viene el desmantelamiento del Estado, qué sé yo, de las industrias sobre todo, y eso provocó que sectores que tenían una larga tradición de clases medias obreras, pero obreros calificados, se fumaran. Y hoy día es todo mucho más líquido y eso genera más incertidumbre. Y mucho riesgo social se le ha endosado a los particulares, o sea, la pensión, el problema de la salud, y eso en la vejez hace una hecatombe, porque aumentan los gastos en salud, pero además tú tienes el problema de que tu sueldo ya no es fuerte y las pensiones son malas, entonces te vas al sistema público, pero los remedios tienes que comprarlos, entonces se genera una serie de problemas. Pero hay consenso en eso. Yo creo que en eso hay que reparar en que hay un acuerdo incipiente, y aquí me parece que hay que hacer una clarificación, porque esto no es la derecha contra la izquierda. Cuando nosotros pensamos en una nueva constitución, estamos sumando al 80%. O sea, yo descarto ahí a los republicanos, descarto a una parte de la UDI, por cierto, y descartaría a los más ultrones, por llamarlos de algún modo, de la izquierda. Pero con eso te sobra, tú con eso tienes más de 2/3, con lo que queda adentro. Y eso están todos comprometidos con la nueva constitución y con ese contenido de Estado social de derecho. Entonces, creo que en los otros asuntos se puede discutir, pero yo diría que a esta altura de la historia son problemas que, si bien son importantes, no tienen la envergadura que tiene esto del Estado social de derecho, porque ahí está el problema. Hay un problema no solo simbólico, sino que hay un problema, por decirlo así, de convivencia. Tú tienes que poder sentirte parte de algo para tener lealtad con ese algo. Nuestra república no tiene esas cosas en común claras, así como de decir, yo si nazco en Chile me educo razonablemente bien, aunque tenga o no tenga plata, y me jubilo razonablemente bien, si es que he trabajado, por supuesto, y si no, el Estado me va a poner algo de manera supletoria, digamos. Eso no está claro, y que eso cambie, yo creo que ya es un gran cambio. O sea, probablemente es el tema central que debiera venir en la discusión. Y ahí yo veo a Desbordes, veo a, qué sé yo, a Arboe, veo a la Mónica Rincón, perdón, a la Jimena Rincón. Qué sé yo, a la Carolina Goich, los veo comprometidos con esa agenda. Ahora, Hugo, ¿por qué razón, si es que hay, como tú dices, un consenso tan amplio para reformar la Constitución vigente y hacerlo en el sentido básicamente de un Estado social de derecho con todos los resguardos y las reformas y las cosas que hay que proteger, digamos? ¿Cuál es la razón para que no haya habido, no sé, atisbos de acuerdos previos antes del 4 de septiembre? Porque uno hubiese esperado, mira, hay tanto consenso y hay tanta posibilidad, tal cual como tú lo dijiste, el 80%, ¿por qué razón no fijamos a priori ciertas cosas en las cuales nos gustaría ver para que la gente sepa
que efectivamente hay compromisos posteriores, digamos. Mira, yo creo que hay varias explicaciones. Una es que la derecha quedó muy golpeada en la convención. Yo no voy a juzgar el día a día, no tengo además antecedentes para hacerlo, pero el hecho es que todos reclaman, incluso los que querían colaborar, que se sintieron marginados, como Monkever, por ejemplo, o Raúl Celis, qué sé yo. Eso por un lado, yo creo que ahí hay una explicación, pero la otra explicación creo que es más bien de estrategia, porque, a ver, yo creo que aquí se mezclan dos cosas, diría así. El gobierno, en vez de asumir una labor de Estado, de proyectar escenarios posibles e irlos preconduciendo desde ya, tomó la opción de hacer campaña, ¿ah? Más o menos solapada, pero estaban en la posición de apoyar la opción apruebo, pero en una posición que yo creo que fue muy de bajo nivel. Porque fue simplemente como de porrista, digamos. Yo apruebo, eso era lo que hacía el gobierno, yo apruebo, por aquí por allá, hasta donde podían lo decían, o estamos difundiendo el texto de la Constitución. Pero a uno le pide más al gobierno, al gobierno le pide adelantarse a escenarios futuros, o sea, el gobierno debería haber tenido ya claro, a lo mejor lo tiene, pero lo tiene escondido, qué es lo que pasa el 5 de septiembre. ¿Ah? Entonces, yo creo que ellos no quisieron hacer eso, en particular en generar negociaciones con la oposición, porque eso ya volvía clarísimo en el fondo que estaban jugando al escenario de que ganaba el rechazo. Entonces yo creo que eligieron mantenerse en el eje de campaña. Sí, eso yo creo que son dos explicaciones, pero creo que contribuyen a la misma decisión. Claro, yo insisto en un punto que para los efectos prácticos de la votación del domingo, tú básicamente estás votando por cuál va a ser el punto de partida sobre la base de lo cual tú vas a hacer las reformas necesarias para que se llegue al texto. ¿Va a ser esta nueva constitución, el boceto o el borrador, o va a ser la constitución vigente que venía del 80 con los cambios del 2005 en el gobierno del presidente Lagos? Claro. ¿Cuál es el escenario marco? Mira, sobre el cual tú aplicas tu reforma. Claro, yo te lo plantearía así. El 15 de noviembre, muchos dirigentes, desde Gabriel Boric por la izquierda hasta incluso la UDI, pero digamos sectores moderados de Renovación Nacional, estaban comprometidos con el proceso. Y eso significó que el apruebo tuviera un 80% o cercano al 80%. Eso no se explica sin un contingente importante de la derecha adentro del 80%. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo haría el siguiente cálculo. Aquí no, por eso digo, no es derecha con izquierda. Es un hecho que hay una confluencia de fuerzas que está decidida a dejar atrás la Constitución actual, ¿ah? Que están de buena fe en esto. Y esa confianza no se va a romper. O sea, yo me imagino muchas cosas en política, pero no me imagino a Mario Desbordes echándose para atrás después de todo lo que se jugó por el proceso. O no me imagino a un Cristian Barken que cambió su vida probablemente por haberse metido en esta campaña echándose para atrás en el proceso. O no me imagino a Rincón y a Goich, etcétera. O sea, no creo posible esa vuelta atrás, ¿no? Entonces tú ahí tienes ese 20% de la derecha y tienes que sea, no sé, pues del otro 80 tienes 20, ahí te falta un 60, ya ponle que el 55% de eso vaya al proceso. Entonces tú tienes un 75%. Eso es mayor que cualquier quórum. Además que se bajó, eso es otro hecho importante, se bajó a los cuatro séptimos, sí, lo que es una mayoría bastante baja para estos procesos, para este tipo de procesos. Entonces yo creo que los votos están, y si los republicanos quieren marginarse, peor por ellos, y si una parte de la UDI quiere marginarse, peor por ellos también. Basta con los moderados de Renovación, sí, más el resto de los partidos. Sí, y eso me parece que es un hecho político más importante que cualquier compromiso que tú puedas firmar o cualquier declaración por aquí por allá que puedas hacer, digamos. Claro, yo te insisto en el punto de que, entendiendo de que el objetivo es reformar cualquiera de las dos posiciones, básicamente lo que queda es un enfrentamiento entre el texto de la Constitución vigente
versus el texto de la Constitución que se presenta como nueva Constitución y sobre la base de cuál tú vas a hacer los distintos cambios. Es que eso, a ver, eso jurídicamente es correcto. Si en el fondo tú vas a cambiar una por otra. Pero políticamente, o sea, por decirlo así, las condiciones de infraestructura política para sostener la Constitución actual no están. Entonces, es cierto que si no gana el apruebo y gana el rechazo, rige la Constitución actual. Pero es una Constitución muerta en su espíritu. O sea, si nadie la sostiene, eso no, ni con respiración artificial, digamos, eso no funciona. Y eso está reconocido por, digamos, el 75% del país político. Ok, Hugo, dentro entonces de ese marco de lo que estamos hablando, tú mencionaste el Estado Social de Derecho. Aparte de ese concepto y todo lo que se deriva de aquello, ¿qué otras cosas tú percibes que forman parte de este proyecto de nueva Constitución que tú crees que pasarían la valla sin problema? Y después vamos a las cosas que se entrarían a picar con más o menos ahínco. Mira, a ver, yo creo que hay, lo diría así, hay una serie de nuevas sensibilidades que, si bien son sectoriales, dan con problemas que son importantes. Desde el tema de las semillas, por ejemplo, que en los campos es un drama esa cuestión, pasando por el tema del agua, que Chile se está secando y peleamos por derechos de agua, pero sin agua. Es ridículo. Hay que generar agua, hay que desalar, hay que producir agua y tener técnicas de transporte, de desalación, de distribución, qué sé yo. No puede ser que el país se esté abasteciendo con camiones aljibe, digamos. Hay lugares, yo soy de la quinta región, Olmué los tienen racionados, pero así un par de horas en noche por medio les dan agua. El país se está secando realmente y eso no lo estamos percibiendo en Santiago hasta que nos corten el agua. Ahí va a venir el problema. Yo creo que eso es fundamental. Todo lo que tenga que ver con sensibilidad ecológica, yo creo que es muy importante. La igualación de derechos entre hombres y mujeres también. O sea, ¿quién se puede negar a esta altura el partido a eso? Creo que en el tema de ciencia y tecnología, no obstante que hay algunos conceptos así medios alambicados, va en la buena dirección. O sea, yo creo que en muchos aspectos, si se ponen aquí a discutir las partes de buena fe, y me parece que habría un ambiente de colaboración en lo que viene, creo que es fácil llegar a acuerdos en muchos temas. Pero hay piedras de toque. O sea, tú cuando dices plurinacionalidad, no multiculturalidad, no reconocimiento de los derechos, qué sé yo, sobre la tierra, reconocimiento cultural, instituciones culturales, pero una infraestructura universitaria, por ejemplo, para el pueblo mapuche, para los pueblos originarios. Yo creo que en todo eso se puede avanzar mucho, pero cortar al país en ese sentido, con todas las implicancias además que tiene para el derecho internacional, para el derecho constitucional nacional, para el conflicto interno que vemos que está sin parar, digamos, no se detiene, y además que sus dirigentes ya dan por descontado que esto es de papel, digamos, ellos no se sienten reconocidos por el proceso. Yo creo que ahí hay mucho que considerar. Pero para mí, antes que eso, yo te diría que hay una mala onda, lo pondría así, parafraseando a Fouquier. Hay una mala onda que se instaló por el desenvolvimiento de la convención. ¿Y quiénes son responsables? Eso habrá que estudiarlo, habrá que verlo con más calma. No es el momento, creo, de hacer pasas de cuenta. Pero con ese ambiente, tú no zanjas el problema constitucional. Tú no produces un texto que aglutine, que sea símbolo, en el que todos nos reconozcamos. ¿Qué es lo que le criticamos a la Constitución del 80? Si la Constitución del 80, con todas las reformas, con todos los cambios, con todas las buenas intenciones que hubo, no vale. Porque no vale como símbolo, no nos sentimos reconocidos. Por su Entonces, origen. ahí yo creo que esa mala onda que se instaló, por ponerlo en estos términos, podríamos decirlo de otra manera, pero creo que aplica bien.
esa mala onda no resiste. O sea, yo estaba leyendo constituciones de países más avanzadas, de democracias avanzadas, qué sé yo, y todos generan en algún momento un gran consenso, en el que todos los partidos importantes están involucrados, todos los sectores sociales importantes están involucrados. Y eso es lo que hay que producir. Eso se va a producir si gana el apruebo, con las negociaciones para las reformas. Si gana el rechazo, con las negociaciones para la nueva Constitución. Pero ahí, en ambos procesos, yo tengo fe de que va a haber alguna mejor colaboración. Digamos. Ahora, me parece bueno el punto que tú hiciste sobre la convención y básicamente sobre las personas que formaban parte de la convención y qué tanto eso pudo haber producido un ruido, para usar un término comunicacional técnico, un ruido que independientemente de los contenidos molestaba y de alguna manera incidió mucho en lo que eventualmente pueda votarse. Pero dicho eso, entonces, ¿cómo avisoras las formas en las cuales se pueden producir lo que pasa posteriormente? Hay parlamentarios que han planteado volver a la lógica, si tú quieres, de los expertos abogados constitucionalistas que se juntan y ellos deciden por todo el país. ¿Qué viabilidad hay para hacer algo que de alguna manera siga teniendo una distribución relativamente equivalente al país? Mira, yo creo que se han planteado algunas medidas o varias medidas de las que se están discutiendo hoy día, porque ya hay negociaciones abiertas sobre el tema, me parecen aceptadas. O sea, por ejemplo, ¿hay que tener escaños reservados para los pueblos originarios? Sí. Pero si no vota sino un 10% de los pueblos originarios, por decir algo, ¿tienen que tener un porcentaje tan alto de representación o no? Yo creo que no. En eso me parece que hay que ajustarse además a los estándares internacionales. Y en esto no estamos inventando la pólvora. Hay países que han integrado decisivamente a sus pueblos originarios, pero con medidas como esa, en el fondo, para velar por por una cierta proporcionalidad, una cierta igualdad en el voto, en el peso del voto. Creo que eso es una buena medida. Después lo otro, pensar en listas nacionales o en listas regionales. No pensar en expertos, sino que, por ejemplo, en cada región los partidos dicen cuáles llevan y ellos priorizan. Entonces así tú puedes poner constitucionalistas y expertos, pero validados por el voto popular. Esa es la gracia que tienen las listas nacionales o las listas de regiones, digamos. Hoy día, en cambio, la elección pasada fue distinta. Cada uno se arreglaba como podía y con 5.000, 6.000 votos tú salías convencional sin ningún problema. Entonces ahí podía salir convencional un buen jurista o un lego en términos constitucionales, o la multiplicidad que vimos, que tampoco era tan mala. Sí, yo creo que se podría haber desenvuelto de otra manera. No me parece que deba haber una convención de expertos. No está el país para eso. Eso funcionó en el pasado, pero no funciona ahora. Ahora, lo que sí yo haría son dos cosas fundamentales. Uno, aumentarle la dieta a los convencionales para que puedan dedicarse realmente a esto, y personas que a lo mejor estaban fuera y no pudieron entrar a esto, pudieran entrar, porque es totalmente, además de... a ver, yo no estoy abogando por sueldos multimillonarios, pero si un parlamentario, un diputado que legisla para hoy y para los próximos 4 años, gana una cantidad de plata y a estos le estamos pagando, no sé, un cuarto de lo que gana un diputado, hay una desproporción, porque estos otros están diseñando una constitución que nos va a regir por 40 años quizás. Entonces, eso es una cosa. Dos, les aumentaría sustantivamente los recursos para contratar asesores. O sea, si los parlamentarios nuevamente tienen los funcionarios del Senado y de la Cámara, funcionarios especializados, buenos abogados, pero además tienen sus asesores de bancada, que también son buenos abogados o buenos expertos en distintos temas, creo que lo mínimo es que la convención tuviera un pool de expertos a los cuales acudir, pero bien remunerados y con jornadas. Eso significa que tú mantendrías, por ejemplo, la paridad. Yo la paridad la mantendría, sí. Sí, creo que es un buen avance. Hablaste de los escaños reservados con consideración a la proporcionalidad del voto efectivo que tienen las distintas pueblos originarios. Los distintos pueblos, sí. Y desde el punto de vista de los tiempos, porque si es que se va a trabajar sobre la base de textos que ya están, sea la Constitución vigente, si es que eventualmente gana el rechazo, o la Constitución que se ofrece ahora,
si es que eventualmente gana el apruebo. ¿Cuáles son los tiempos para que aquello funcione, entendiendo que no estamos inventando todo de nuevo, digamos? Mira, es que yo creo que hay algo que se perdió un poco de vista con el trabajo de esta convención tan disparatada, por llamarla de algún modo. Porque en procesos constituyentes importantes, por ejemplo, el alemán de la ley fundamental de Bonn o el italiano, lo que pasó es que los partidos llegaban con anteproyectos y se discutía sobre anteproyectos. Entonces, eso es mucho más fácil de hacer, porque tú dices ya, ¿qué artículos tiene el conglomerado A para sistema político, o para ejecutivo, para legislativo y para judicial? Entonces tú puedes conversarlo eso muy rápido. Tú hacer una constitución con especialistas que han estado toda su vida, por lo demás, haciendo ejercicios mentales de cómo sería una buena constitución para Chile, eso es una discusión que tú puedes zanjar bastante rápido. Yo creo que lo que puede ser más lento es el desencadenamiento de los acuerdos previos, los plazos con los que hay que contar para activar el nuevo, no sé, las elecciones de nueva convención. Eso. Pero a la futura convención se le podría dar un plazo mucho más acotado. O sea, yo diría en un umbral de 6 meses podríamos tener algo así. Pero mira, yo creo que además todo se juega en el clima. Porque si tú pones una nota de entendimiento, de apertura a lo que piensa el otro, de encuentro, si empieza a primar un ethos del encuentro antes que un conflicto como el que tenemos hoy día, tú los plazos los puedes manejar incluso, porque ya el proceso, que era lo que se esperaba de este otro proceso, si el proceso es bien llevado y hay buenos entendimientos y colaboración dentro de las diferencias legítimas que uno puede tener, pero aquí estamos construyendo las bases del país. Y si hay ahí buen entendimiento, eso mismo creo que contribuye a que el proceso político decante de manera adecuada, que fue lo que no pasó en este año, porque las disputas fueron las que nos mantuvieron encrispados. Y hoy día yo conversaba con gente que dice, lo único que quiero es que termine esta cuestión y salga el plebiscito, el resultado que sea, digamos, pero mejor eso que seguir en esto. Es complicado en ese sentido. Sí, va a ser interesante lo que pase a partir del domingo, porque muchas cosas cambian en apreciación, naturalmente, cuando tú ves, qué sé yo, por ejemplo, que gana cualquiera de las opciones por una cantidad muchísima más alta. Bueno, la gente a veces recula un poco de sus palabras porque ha encontrado una mayoría sustantiva en algo, pero por eso es que yo creo que era interesante conversar sobre, más que quién gana y por cuánto, ¿cuáles son los hitos que eventualmente todos van a coincidir en que hay que modificar? Sí, no, yo creo que en ese sentido este proceso ha sido virtuoso. O sea, yo destacaría eso, porque en la medida, pero por fuera, se hizo por fuera el asunto. Por fuera los conglomerados ya han ido decantando en qué cosas en qué ámbitos no se puede retroceder, porque el país no lo toleraría, digamos. Si esto es un asunto además de que tú estás contra la pared, o sea, creo que hay gente que está de buena fe desde antes, incluso desde antes del 18 de octubre, pensando en una nueva constitución, pero hay muchos otros que por conveniencia se van a sumar. Y eso está bien, si la política se trata de eso, se trata de posar un poco, sí, y el decoro ahí juega con las actitudes de las personas. Entonces, yo creo que si se arma ese nuevo entendimiento, se podría sanar este proceso que ha sido tan conflictivo. Sí. Bueno, estaremos atentos a lo que pasa el domingo y después tendremos tiempo para conversar sobre a ver cuánto de lo que uno pensaba que podía pasar después del 4 de septiembre efectivamente pasa. Sí. Gracias, Hugo. Vale, gracias.